Bueno, buenas tardes de nuevo. Presentamos el webinar Contratar o comprar tecnología predictiva. Ya he hecho una pequeña avanzadilla. Yo soy el doctor Marc Gardella, me presento brevemente, soy el director de la consultoría Simro Consulting. Nos dedicamos a realizar formaciones, trabajos de consultoría personalizadas, y desde hace ya casi para 3 años distribuimos la marca Pruftechnic en Centroamérica. Colaboramos desde hace un año, algunos meses ya, con la empresa Beeman, que todos ustedes conocen. Beeman es el paraguas de una cantidad de empresas y asociadas y consultores que emitimos de este paraguas. Y hoy me toca a mí a dar esta charla. Tal y como ya está explicando Beeman, se intenta que cada jueves se dé un tema. Ya con el director general de Beeman, Javier Armas, estamos incluso esta tarde comentando para hacer otro webinar de un tema muy interesante que ya anunciaremos en su día. Y no hay más. Lo que he comentado, este webinar junto con otra parte se presentó ya con Pruftechnic. Yo tengo el copyright de esta parte, se ha pedido permiso y en este caso pues no hay ningún problema. Vamos, bueno, esto es mi currículum, ya lo ha comentado Darwin y bueno, está aquí. Me dedico al sector de mantenimiento desde hace más de 15 años, he trabajado en diferentes departamentos de diferentes sectores, como gerente de mantenimiento y también externo como consultor. Desde hace unos 5 años dirijo la consultoría Simro Consulting y bueno, mi formación académica es ingeniero industrial con titulación de doctor ingeniero por la Politécnica de Valencia, MBA en ESADE Business School y bueno, y diferentes ponencias y artículos del sector. ¿Qué vamos a tratar? Todo el webinar trata de un concepto que es cómo decidimos de contratar o comprar tecnología. Lógicamente, para los temas de formación, de marketing en el que vivimos, necesitamos trabajar con un nombre atractivo que le atraiga a la gente, que se pueda entrar en el concepto. Pero ahora que ya estamos aquí, anuncio que lo que estamos tratando es cómo justificamos un proyecto de tecnología predictiva, cómo justificamos el predictivo. Es sabido, aquí no se va a justificar cuánto mejor es el predictivo respecto al preventivo o el correctivo. Eso es otro tema. Simplemente cómo se justifica financieramente y además reflexionando sobre la actividad, sobre el uso, sobre el manejo unitario, sobre el manejo unitario de la tecnología. Veremos etapas de la compra de la tecnología, ahorros y costes en predictivos, decisión de contratar o comprar tecnología y luego ya pues será preguntas, pero a modo de debate. Gente que hará preguntas, otra gente compartirá sus experiencias y de ahí podemos debatir, no solo textualmente con el chat, sino abiertamente con el micrófono. Etapas de la compra de tecnología. El proceso de la compra de tecnología tiene 4 etapas. Primera, selección de la tecnología. Consiste en qué tecnologías son necesarias para satisfacer el control en las condiciones de salud de nuestras máquinas e instalaciones. Termografía, ultrasonidos, alineación láser, vibraciones, etc. Hay diferentes proveedores en el mercado, con multitud de marcas y modelos de instrumentos que pueden satisfacer nuestras necesidades tecnológicas. Nosotros, cada empresa, elegiremos unos u otros en función de quién se adapte mejor a lo que estamos buscando. Etapa 2. Justificación de la tecnología. Debemos demostrar que la compra o inversión de los instrumentos tecnológicos seleccionados son rentables.
aplicados a las máquinas e instalaciones. Todo a veces llamado activos, bajo nuestra responsabilidad. Normalmente, en el sector industrial, este paso de justificación es más difícil de dar, ya que nuestra orientación es muy técnica. Nos preparan académicamente para hacer proyectos, diseños, gestiones muy técnicas, pero no económico-financieras. Pero esta parte de justificación es requerido por departamentos financieros y de gerencia. Tercera, etapa 3. Adquisición de tecnología. Fase en la que se selecciona el proveedor definitivo y el modelo de instrumento que vamos a adquirir, así como se cierra la compra, con la negociación de condiciones de compraventa, servicio postventa, formación, condiciones de pago, etc. Etapa 4. Por último, el uso de la tecnología. ¿Cómo usamos la tecnología que hemos adquirido? Donde no solo se rige por la habilidad en el uso de la misma, sino en una serie de puntos que vamos a analizar posteriormente. Aclarar que los conceptos explicados en el webinar sirven para la compra o contratación de tecnología, es decir, para empresas finales o de servicios. Además, el término uso es utilizado mucho en España, que es sinónimo de manejo, manejar la tecnología. A partir de este punto nos centramos y profundizamos en la etapa 4, uso o manejo de la tecnología. ¿Cómo se usa la tecnología? Lo dividimos en 6 aspectos. El primero, manejo del software. Las tecnologías necesitan plataformas software para configurar, ordenar y gestionar la información de nuestras máquinas e instalaciones. Normalmente, primero se configuran paquetes de variables, organizadas de tal forma que sean acordes a las configuraciones de nuestras máquinas y posteriormente se pueden gestionar y analizar los datos obtenidos. Manejo del hardware. Las tecnologías suelen tener un computador industrial, la mayoría con un display, para visualizar datos, sensores y captadores, mediante cableado o láser, para adquirir la información de las máquinas. El correcto uso de estos componentes mencionados es clave para la correcta adquisición de datos. Tercero, aplicación en máquinas. Es muy importante la correcta colocación de sensores y captadores en los puntos adecuados en las máquinas para que la transmisión de datos sea eficaz y eficiente, no dando posibilidad a error de captura de datos. Este punto lo que determina es tanto esta parte como la parte que veremos ahora, es que una persona neófita en la adquisición, la aplicación de las tecnologías en una máquina puede interpretar un dato, puede adquirir un dato que sea muy erróneo, pero no lo sabe porque no tiene esa experiencia y puede ser que sea muy erróneo porque el cable está mal colocado, el sensor está mal posicionado, da un mal contacto, haya algo que el valor se dispare, dé la casualidad que el equipo no dé error, o sea, que capte la señal, el hardware, el display, no dé ese error, no dé una alarma, capta el valor es totalmente disparado y adquiramos este valor como válido porque pensamos que el hardware es infinitamente correcto, que es algo que es imposible que se equivoque y realmente es una mal instalación de los sensores y cableado. Además, se debe tener la habilidad en conocer las condiciones de trabajo de la máquina para que sean las adecuadas, como por ejemplo, toma de lectura de vibraciones en estado estacionario del trabajo de un motor bomba. Es decir, no hacer la toma de lectura de vibraciones en el arranque o paro, porque hay transitorios y las variaciones de vibración pueden ser muy elevados y no ser correctos. Interpretación de resultados. Una vez se disponen los datos en el computador, se deben comprobar que son correctos, conociendo la lógica de datos de cada tecnología y descartar
los que consideremos están fuera de rango. Es lo que comento, que tenemos que entender la lógica de la tecnología, la condición de trabajo y el dato que estamos viendo, termografía, alineación, vibraciones, ultrasonidos, para ver que es un dato disparado, que todo el proceso de colocación de la tecnología, la programación en el software y la colocación del hub y los sensores es correcta. En la quinta, análisis de resultados. Se suele transmitir los datos adquiridos del hardware al software para poder analizar los datos y extraer unas conclusiones. Y por último, y no más importante, la toma de decisiones. Todo este trabajo que estamos realizando lleva al punto de poder tomar una decisión. Si nosotros trabajamos estas 6 partes, en este caso trabajamos las 5 partes, llegamos a un análisis de resultados y este informe que tenemos, conclusión, recomendación de análisis de resultados en un informe, no se toma una decisión, es un trabajo que se le llama commodity, que se le llama que no aporta valor, porque lo que aporta valor es la última fase, que tenemos que tomar una decisión, una toma de decisión que hace intervenir o cambiar una actividad de mantenimiento en función de una condición de salud que hemos medido con todo este proceso. Pero si esa toma de decisión no aparece, no da valor. Es lo que algunos consultores de predictivo denominamos la diferencia entre el mantenimiento predictivo y el predictivo. ¿Qué diferencia hay entre? Y aparte es una descripción basada en la experiencia, no es una descripción que esté tipificada en una norma, es basada en la experiencia y llegamos a esa conclusión. Definimos la diferencia entre el mantenimiento predictivo y el predictivo como ¿qué es el predictivo? Es la predicción de un valor de una variable de la condición de salud de una máquina. Por ejemplo, vibraciones. Medimos durante 10 meses y queremos saber qué tendencia tiene el 11º mes, que es el futuro, el 12º, el 13º, el 14º. Como tenemos una 9 puntos de 10 medidas, trazamos una línea de tendencia y podemos trazar la tendencia, el futuro que predice, para eso dice una predicción de qué pasará en el futuro, como por ejemplo los programas de televisión que explican el tiempo que hará el día siguiente. Aún no ha llegado y por una serie de modelos matemáticos y físicos predice qué tiempo hará en el futuro. Eso es predecir. El mantenimiento, como bien sabemos, está el mantenimiento correctivo, el preventivo, el predictivo, el proactivo. La asignación a un activo, una máquina, una instalación de lo que es el mantenimiento se asocia como una actividad. Entonces, nosotros diferenciamos, o sea, insisto, es una explicación basada en la experiencia para poder explicarnos la diferencia, que es una situación real que pasa, por desgracia, en muchas empresas, es que yo pregunto a un departamento de mantenimiento, ¿ustedes hacen mantenimiento predictivo? Y dice, sí, pues manejamos el software, manejamos el hardware, la aplicación en máquinas, interpretación de resultados, análisis de resultados, hacemos un informe, se lo presentamos a la gerencia de mantenimiento, de operaciones o de producción, y luego ¿qué hacen? Y este informe va a un cajón. No toman la decisión en función de ese informe. Esa información la tienen, pero no la toman por experiencia, por preventivos, etcétera. Es lo que nosotros denominamos que se está haciendo un predictivo, pero no un mantenimiento predictivo. ¿Cuál sería la diferencia? Que la decisión se tome en base a la información que se da el predictivo. Si ustedes toman una acción correctiva o preventiva por una información predictiva, pues sí que podemos decir que la empresa está haciendo mantenimiento predictivo. Si no, no lo está haciendo. Realmente solo hace predictivo y ya está. Entonces, de todo lo que hemos comentado, hay un aspecto muy importante que es el que trata este webinar, donde nos centramos, que es la frecuencia de intervención de la tecnología. Olvídense de la frecuencia espectral en un análisis de vibraciones. Es la cantidad de veces que manejamos, que utilizamos, que cogemos la tecnología, la que sea vibraciones, los sonidos, alineación, etc. La cantidad de veces que intervenimos en una máquina, en una serie de máquinas, en nuestra planta. De eso trata este webinar. Y cómo justificamos
la compra o externalización o la contratación de tecnología a través de este concepto. Este concepto se ve como la frecuencia de manejo de los instrumentos de tecnología predictiva que hemos adquirido. Para poder situar la explicación, observamos la curva PF, probabilidad del fallo. En este caso, en el eje de ordenadas Y se mide la resistencia al fallo y en el eje de abscisas X el tiempo. Podemos observar que durante un determinado tiempo la resistencia o probabilidad de fallo se mantiene estable. Que es esta parte de aquí, entre el momento de la instalación y en el momento cuando se produce el fallo. En este periodo podemos tener la tentación de utilizar tecnología predictiva, en la parte verde, para medir la condición de salud de la máquina, con cierta frecuencia de intervención. Es bueno tener datos de esta fase, pero no con frecuencias excesivas, que quiere decir que no es bueno medir muchas veces, ya que la condición de salud de la máquina es estable, con lo que no hay variaciones de la misma. Por poner un ejemplo, una máquina nueva que creemos o vemos o por experiencia sabemos que hasta los 2 años no va a empezar a aparecer modos de fallo que vayan a degradarse y empiece a aparecer la curva de fallo. Y nosotros queremos tener un número de puntos, pues por ejemplo en análisis de vibraciones, y estamos midiendo una vez a la semana un motor bomba. Y durante 2 años, una vez a la semana, pongamos 52 semanas del año, 50 semanas al año, por redondear, tenemos 100 puntos de medida durante 2 años y nos dan información, una nube de puntos, una información dinámica de la máquina que no nos aporta mucho valor porque no ha variado la condición de salud, la probabilidad de fallo en la máquina que estamos viendo. Posteriormente disminuye la resistencia al fallo de forma exponencial con el tiempo, siendo cada fallo con su curva PF. Nosotros hablamos mucho de la curva PF de una máquina y lo que tiene una máquina son muchos modos de fallo. Fallo por desequilibrio, por desaceleración, fallo de rodamiento, fallo por cavitación, fallo por desgaste del eje. Hay muchos modos de fallo. Cada modo de fallo tendrá su curva de fallo de la probabilidad de que aparezca el fallo en el tiempo. Es cierto que es difícil disponer de cada curva PF por cada modo de fallo de una máquina. Fallos, rodamientos, desequilibrio, desanexión, fugaz mecánico, etc. En esta fase transitoria de resistencia al fallo, la velocidad de su variación puede ser rápida, con lo que cambia la condición de salud de la máquina y si nuestra frecuencia de intervención es menor que la velocidad de cambio de resistencia al fallo, podemos llegar al momento fallo total, que es el fallo catastrófico, que es el TF. Sin habernos percatado de esta situación, incluso utilizando tecnología predictiva. Es lo que vulgarmente se dice, es que esto de la tecnología predictiva no funciona, no me gusta, no da fiabilidad. Digo, no, señor, a mí me preguntan, ¿qué fiabilidad tiene este analizador de vibraciones? No, la fiabilidad está regida con la calibración del equipo. Si el equipo está calibrado dentro de un tiempo de calibración, la información que dice el equipo que da, lo da porque el fabricante determina que ese equipo está calibrado, con lo cual es fiable. La pregunta es qué rango de trabajo tiene. Más líneas de muestreo, más velocidad, más puntos de medida. Ese sería el punto de capacidad. Normalmente no preguntan si está o no está calibrado. La pregunta de confiabilidad se refiere a la certeza que el equipo da el valor que tiene que dar. Eso es el concepto de fiabilidad, que algo que dice que es 6, realmente es 6. Pero este no es el hándicap, ese no es el problema. Los equipos normalmente, como llevamos muchos años con tecnología desarrollada, tienen muchas variables, muchas funciones avanzadas y dan mucha capacidad. Normalmente a veces se usa ni 5, 10, 15% de la capacidad que tiene un equipo y se llega a la avería catastrófica teniendo una tecnología muy avanzada. Y entonces dice, es que la tecnología no funciona. Por suerte,
el que toma decisiones en el entorno de una empresa son las personas. Las máquinas no toman ninguna decisión, no tienen vida. Con lo cual el problema, lógicamente, solo es humano, normalmente de formación. Porque se considera que los instrumentos avanzados no son fiables y realmente no es cierto, sino que lo que es que la curva de fallo, cuando está fallando, con su exponencial empieza a variar la probabilidad de fallo, el tiempo que tenemos puede ser muy reducido. Meses, semanas, incluso días. Pero si nuestra frecuencia de intervención de nuestro plan de mantenimiento predictivo estático determina que medimos las vibraciones una vez cada 3 meses, porque cuando empezamos arrancando la máquina estaba bien cada 3 meses, cuando la variación de la curva PF, su incremento de variación es más de 3 meses, pues una vez al mes o una semana, pues esa frecuencia es insuficiente y entre medio de estos 3 meses, pues nos apareció el fallo. Y eso es un poco la gran disparidad que hay entre no sacarle el máximo rendimiento a la tecnología, incluso cuando se ha comprado. Pongamos datos al caso que queremos estudiar para poder reflexionar. Esto es un caso de estudio, son datos con hipótesis, con datos concretos, pero con hipótesis para poder reflexionar sobre este webinar. Si tenemos una necesidad de un equipo de predictivo que nos cuesta el valor, el precio, $20.000, una vida útil de 10 años, los equipos, muchos de ellos duran más, pero a veces hay una rotación tecnológica pues de 10 años, así lo estimamos. Pues el coste de la amortización del equipo depende del uso que le demos, siendo los ejemplos de la frecuencia de uso. Es decir, que si nosotros cogemos el equipo, lo utilizamos, ya sea un minuto, eso no se trabaja más para poder sintetizar el estudio. Si lo trabajamos, si lo utilizamos una vez al día, tenemos que $20.000, la amortización del equipo lo repartimos en 10 años, con lo cual tenemos un coste de amortización de $2.000 al año. Si lo utilizamos una vez al día serán $6, una vez a la semana 39 y así sucesivamente, que si solo usamos al equipo una vez cada semestre, pues cada vez que lo necesitamos nos cuesta la friolera de $1.000. Lo importante no es el coste del equipo, sino el uso que se le va a dar, que sirve para cuantificar el coste real del equipo en nuestra contabilidad, siempre y cuando se compre como una inversión. Y para ello, en esta tabla podemos observar los costes unitarios de uso de un instrumento predictivo, que cuesta $20.000, columna de la derecha, 20K dólares, $20.000. Respecto a la frecuencia de intervención en días, que son estas columnas de aquí. ¿Qué quiere decir? La primera columna quiere decir que su frecuencia de intervención es un día. Utilizamos todos los días del año, necesitamos utilizar la tecnología predictiva. El 2 son cada 2 días, el 3 cada 3 días, 7 cada 7 días o una semana, 30 una vez al mes, 120 una vez al trimestre, 180 una vez al semestre, hasta 360 lo utilizamos solo una vez al año. Todo ello asumiendo diferentes escenarios de tiempo de amortización, que es la columna de la izquierda. En este caso, de forma académica, de 1 a 20 años de amortización. Pero la parte sombreada, en naranja, es valores reales de aplicación de la amortización. De 6 a 12 años, que realmente trabajamos con la fila 10 de 10 años de amortización, y hasta, como con muy poco frecuencia de uso, una vez cada 6 meses. Y lo dicho anteriormente, que ya lo anunciaba. Si usamos el instrumento una vez al día, el coste es de $6, una vez a la semana 39, una vez al mes 167, una vez cada trimestre 500 y una vez cada 6 meses, solo una vez cada 6 meses, $1.000.
Con lo cual, cuanta mayor la frecuencia de uso, menor el coste unitario de uso y más fácil es su justificación. Ya que, por ejemplo, si tenemos un coste fijo de $30 en mano de obra, de planificación, de ejecución, de control, de supervisión, de gerencia, etcétera, indirectos de gerencia, lo que sea, para hacer una actividad de mantenimiento predictivo, una termografía, una alineación láser, un análisis de vibraciones, todo la mano de obra, coste, mano de obra, son $30. Si nosotros explicamos que nos cuesta $6 respecto a 30, pues se puede justificar. Unitariamente, pues es el 20%, el 20% es 6 de 30, pues se puede justificar. Pero si decimos que es 1000, o sea, que la actividad física de un instrumento, que es una parte de todo el proceso de mantenimiento predictivo y del mantenimiento predictivo de todo el proceso del mantenimiento dentro de un departamento de una empresa, que $1000 respecto a 30, o sea, que nuestra actividad, que nuestra tecnología, el coste que tiene de uso, de manejo, es 333 veces más que toda la mano de obra, que es un coste muy importante dentro de una empresa, pues lo siento, pero es injustificable. O muy difícil de justificar, es lógico. Y aquí podemos ver la formulita que representa cada uno de estos números de la tabla, que son los costes de intervención en dólares por frecuencias de intervención de un equipo predictivo en relación a su vida útil. Frecuencia de intervención en días por el coste de equipo, que es un invariante, $20.000, por $1.000 respecto a kilodólares, dividido entre la vida útil del equipo en años, que es la columna de la izquierda, por 360 días año. Este es el valor de cada uno de estos costes unitarios de uso. Estas gráficas muestran la misma información que la tabla anterior. Cada curva es una vida útil del instrumento. Fijamos como hipótesis un coste unitario máximo de $250. Hipótesis. Coste máximo de uso, de manejo, para hacer el mantenimiento predictivo, que quiere decir que nosotros asumimos hasta un coste de $250 de mantenimiento predictivo con recursos propios de la empresa, donde aparece una frecuencia de 45 días. Es decir, si por las características de criticidad de nuestras máquinas o la forma de actuar de la curva APF, nuestra frecuencia de intervención del instrumento predictivo es más grande de 45 días, por ejemplo, cada 3 meses, es decir, en la parte verde de la curva PF donde es plana, estacionaria, tendremos un coste unitario mayor a $250. Si utilizamos cada 3 meses, hemos visto que nos costará más de $250, porque el punto de inflexión son 45 días con una curva de 10 años, 9-10 años, que es la que utilizamos. Y no lo aceptamos. Si es más coste de 250, nosotros tenemos un máximo, por nuestra experiencia, que decimos no queremos gastar más de $250 por intervención como coste propio de la empresa. Con lo que este servicio lo queremos externalizar. Si supera $250 por intervención, hasta 250 lo hacemos in company, con recursos de la empresa. Ahora vemos otra tabla que indica los ahorros que podemos lograr usando tecnología predictiva con el instrumento definido anteriormente. Realicemos dos hipótesis. Ocupamos, es una hipótesis, 1,2 horas de intervención total por máquina, es decir, suma de todos los tiempos de planificación, aplicación, medición e interpretación de datos. Todo eso para cada intervención en una máquina son 1,2 horas. Como hemos visto, nos hemos tenido que situar que no solo vamos a medir vibraciones o hacer la foto termográfica, tenemos que programar el software, llevarlo, hacer la orden de trabajo, supervisarla, comunicar con producción, ir al sitio,
tener la cámara, colocar los sensores, coger los datos, a veces incluso repetitividad de la medida para comprobar que lo hemos hecho correctamente, coger los datos del software, del hardware al software, analizar los datos, interpretarlos, redactar el informe incluso y toma de decisiones. Todo eso unitariamente de intervención por máquina decimos que es 1,2 horas, hipótesis 1. Hipótesis 2. Decimos que podemos ahorrar $4 hora de ahorro por intervención. Es sabido que el predictivo es más rentable que el preventivo, con lo que se postula dicho ahorro horario. Es decir, que en este modelo se calcula con un coste horario del predictivo respecto del preventivo de $4. Alguien puede decir, pues yo creo que mi empresa son 2, o es un $1,5 o $6. Pero esta es el modelo con el cual trabajamos con los datos y se puede cambiar en función del sector industrial, del tamaño, del país, etc. Pero es la forma de poder trabajar con este modelo. Cada fila corresponde a una cantidad de máquinas. Es decir, aquí vemos un paquete de máquinas. 5 máquinas, o 10 máquinas, o 20 máquinas, o, de forma académica, en una planta que hay 1.200 máquinas. Y para ello, como es 1,2 horas, tardamos una cantidad de tiempo de intervención para todas esas máquinas. 5 por 1,2 es 6, 10 por 1,2 es 12 y así sucesivamente hasta 1.200 por 1,2 son 1.440 horas de intervención de mantenimiento predictivo para hacer el predictivo a las 1.200 máquinas, o a las 10, o a las 20, o a las 40 máquinas. Cada valor unitario es función de la cantidad de máquinas a medir y la frecuencia de intervención es la que se indica con la fórmula en cada casilla de la tabla. La fórmula que aparece aquí. Cada valor son las horas de intervención de máquinas por 360 días año por $4 de ahorro por intervención dividido entre la frecuencia de intervención en días, que es la que ya veíamos anteriormente, por 1000 para quitar el valor de dólar a kilodólar. Estas gráficas muestran los ahorros. Antes veíamos los costes y ahora vemos los ahorros por volumen de cantidad de máquinas, al ser intervenidas con el instrumento predictivo, donde, por ejemplo, estamos dispuestos a externalizar el servicio hasta un ahorro de $100.000 año. Dólares año. Por tanto, si vamos a ahorrar, vamos a avanzar un poco, hasta en kilodólares, $100.000, 100K dólares año. Por tanto, si vamos a ahorrar más de esa cantidad de dinero, lo queremos hacer con recursos de la empresa. ¿Por qué se dice esto? Es decir, si lo hacemos in company y solo ahorramos $20.000, pues lo queremos externalizar. ¿Qué ventajas e inconvenientes tiene externalizarlo respecto a comprar la tecnología? Externalizarlo, no adquirimos el conocimiento, no adquirimos la formación, no adquirimos el know-how, la cultura de la tecnología predictiva y tampoco los equipos tecnológicos porque no los tenemos que comprar. Pero siempre somos responsables de la gestión de nuestros activos, cosa que a veces alguien disparatadamente quiere externalizar la responsabilidad y eso es imposible. La responsabilidad es del titular de los activos, del titular de la empresa. Pero a partir de cierta cantidad de ahorro, decimos, un momento, si vamos a ahorrar todo este dinero, el ahorro que podemos lograr, imaginemos que son el punto de inflexión $100.000, pues ese ahorro lo podemos invertir para implantar el proyecto predictivo. Por ejemplo, si nos cuesta todo el proyecto inicial en tecnología, formación, instalación, incluso contratación de personal de $250.000 el primer año, como la primera inversión, olvidándonos de los costes variables, el fijo, la inversión de $250.000 y sabemos que van a ser $100.000 años de ahorro, pues ya sabemos que el ROI de ese proyecto son 2,5 años. 250 entre 100 son 2,5. Entonces vemos que tenemos un beneficio a partir del 2,5 años de forma positiva, pero
Tenemos la tecnología, tenemos el personal, tenemos el know-how, tenemos la cultura de la tecnología adquirida. Si por el contrario estamos ahorrando $20.000, como he mencionado, amortizar $250.000 cada 20.000, pues salen más de 10 años. Entonces ya es un proyecto que ya a nivel financiero es demasiado largo, no se puede justificar 10 años a partir del cual se tendrán beneficios. Entonces externalizamos el servicio predictivo. Por último, si juntamos las curvas de costes y ahorros, eliminando el valor de dichas curvas, es decir, eliminando los valores de ejes de ordenadas y, tenemos una variable común, que es común para las dos, costes y ahorros, que es la frecuencia de intervención, eje de abscisas X. Cada día, cada 2 días, 7 cada semana, 30 cada mes, 90 cada trimestre, 180 cada semestre. Esta frecuencia de intervención en días es común para los costes y los ahorros. Donde se cortan las gráficas generan un punto mínimo, es la típica curva de costes y ahorros, y donde tenemos el mínimo es el punto de inflexión donde podemos encontrar el punto óptimo de decisión. Como no solo tomamos un punto que damos algo de flexibilidad, la conclusión para el caso de estudio mostrado en el webinar, con los datos e hipótesis que hemos ido mencionando, es que entre 1 a 3 semanas, o mejor dicho, hasta 3 semanas, con estas condiciones e hipótesis que hemos visto, es óptima frecuencia de intervención para hacerlo in company. Si nosotros por criticidad de máquinas, por volumen, por la variación de curva PF, tenemos que usar la tecnología cada 2 semanas, tenemos que meternos en el proyecto y comprar la tecnología. Si por el contrario, por criticidad, por estado de máquinas, el histórico, están nuevas, no tenemos tanta frecuencia, si se llega a 4 semanas o se supera, pues lo tenemos que externalizar. Contratar tecnología. Lo importante es que reflexionen sobre la frecuencia de intervención de la tecnología y sean sensibles a la amortización del coste del equipo por el uso, el manejo, pudiendo ustedes extraer sus propias conclusiones utilizando el modelo de cálculo presentado en el webinar. Las conclusiones para ya cerrar el webinar son: para poder trabajar con los conceptos y costes y ahorros, previamente se debe conocer el parque de maquinarias, la potencia de las máquinas, la cantidad de máquinas, la criticidad, tipología y cómo se impacta la productividad causando por variaciones no controladas de las curvas PF, es decir, el mantenimiento correctivo, diferentes modos de fallo. O sea, tenemos que conocer qué tenemos en nuestra casa, en nuestra planta. Los costes unitarios de uso, de manejo de la tecnología se calculan en función de la cantidad de veces que se usa durante el año. Aquí hay que dejarlo muy claro. Si ustedes van al mercado a comprar tecnología de diferentes marcas y modelos, como he explicado, lo que hará la empresa suministradora de tecnología, lógicamente, es explicar sus conceptos técnicos y el precio y la oferta económica. Eso es lógico. Pero ya sea una empresa que tiene una necesidad X o otra una empresa que tiene una necesidad 100X, si ustedes piden de esas dos empresas diferentes un equipo predictivo, un colector de vibraciones o una cámara termográfica, la oferta económica, por desgracia, tiene el mismo precio. Pero uno lo va a utilizar, pues, por ejemplo, como hemos visto, una vez cada 6 meses y otra vez, y otro cada día. Si internamente se presenta la oferta económica a gerencia, a compras, como el valor, como el precio que ustedes tienen que desembolsar, como un ejemplo de $20.000, es astronómicamente inviable presentarlo de igual forma, porque uno tiene una necesidad de X y otro 100 veces más. Donde es 100 veces más de necesidad, es 100 veces más rápido amortizable ese equipo. Y entonces no tiene ninguna consistencia financiera, ninguna consistencia de justificación que se justifique de igual forma el X que el 100X.
Y eso es lo que intento explicar en este webinar para que sensibilicen sobre cómo justificarlo. El desembolso económico en la empresa del X y el 100X es el mismo, pero no es lo mismo explicar a gerencia que tienen que desembolsar $20.000 que imagínense que esos $6 de trabajo unitario por día los repartimos en 10 máquinas, que cada día que usamos la tecnología estamos usándolo por 10 máquinas. No es lo mismo, buenos días, necesito $20.000 para un equipo de vibraciones, que hola, buenos días, necesitamos $0.60 de coste variable para el uso de tecnología predictiva, que hay una alta probabilidad de tener un ahorro pues, de $2 a $4 por unidad. Y entonces, en compras, en finanzas, dicen, vale, nosotros necesitamos hacer una inversión de 60 centavos de dólar para ganar 2 centavos de dólar. ¿Dónde firmo? ¿Dónde firmo? ¿Por qué no lo hemos hecho antes? En cambio, si ustedes piden $20.000 para algo que irá bien para la empresa, porque será bueno, porque iremos más rápido, más desahogados y será mejor, no tiene una consistencia numérica y bueno, al final se acaba comprando, implantando proyectos que tardan más de lo que a uno le gustaría, porque lógicamente, evidentemente, es una cosa positiva, pero falta esa rigurosidad financiera. Los ahorros unitarios de uso, manejo de la tecnología se calculan en función de las mejoras productivas por utilización del predictivo en lugar del preventivo y de la cantidad de veces que se usa durante el año. Es decir, ¿qué pasa en las acciones de una empresa? Si, por ejemplo, una empresa tiene 1 millón de acciones en bolsa y el precio por acción crece pues, un día o una semana, es igual, del mes a otro, $1, pues ese periodo de tiempo ha tenido un beneficio neto de $1 millón. $1 por acción, $1 millón. Lo que se quiere es que ese valor unitario crezca más. O sea, los propietarios de las empresas que tienen acciones y de las pequeñas también, todo el mundo lo que quiere es ganar dinero, ganar plata. Cuanto más gana precio unitario por acción, más gana el total de la empresa. Si fueran 2, serían $2 millones. Pero por el contrario, si se pierde $1 por acción, pues el volumen de pérdida es muy grande, es de $1 millón. Pues si la empresa fuera más pequeña, tuviera 1.000 acciones, solo perdería $1.000. Que el volumen no es muy grande, $1.000, aunque la empresa sea más pequeña y más grande, $1 millón es mucho. Pero si en lugar de perder $1, pierde $5, $5.000 para una empresa grande, una empresa pequeña, pues no es tanto dinero. Pero $5 millones, por muy grande que sea la empresa, es mucho dinero. Entonces, lo que nosotros tenemos que manejar son los mismos valores que se manejan en finanzas y son los costes unitarios por acción, por actividad, por tonelada producida, por unidad producida, por hora hombre existente en la fábrica o en la planta, siempre unitario. Igual que el coste de la energía se calcula unitariamente por kilovatio o megavatio hora, pues el coste unitario de la implantación de un proyecto predictivo así lo debe ser. Y también se puede decir de contratar o comprar tecnología. Y lo comentado, la decisión de comprar o contratar tecnología depende de los costes y ahorros calculados, aceptables por la empresa, que es lo que hemos estado viendo en el webinar. Pues a partir de ahora, muchas gracias por su atención. Espero que les haya surgido interesante. Algunos puntos son más claros, otros quizás se hayan callado algo más, pero en esencia es poder llegar a desgranar, organizar toda la información para tener un coste unitario de implantación predictiva, porque del coste podemos sacar el ahorro. Y a partir de ahora, pues podemos hacer un turno de preguntas y debates y nada. Aquí, bueno, en esta presentación están mis datos de contacto, tal y como menciona la organización, que pongamos los datos de contacto personales de cada consultor
y agradecido a Biman por la oportunidad que me ha brindado de darme, de poder dar este webinar. A partir de ahora vemos si hay preguntas de chat. A mí me gusta más hacerlas verbales, porque a veces una pregunta pues se puede redactar más o menos palabras, pero verbalmente pues, hay gente que necesita explicar su experiencia para hacer una pregunta o simplemente, como bien estoy mencionando, es un debate y vamos a hacerlo, ¿de acuerdo? Un momento, la presentación la dejo, yo puedo quitar el vídeo, un segundo. Por aquí tenemos las preguntas. Vale. Vale, por aquí David Carrera me comenta cuál es el valor razonable para invertir en un equipo. Como he intentado explicar, este webinar trata de justificar económicamente la compra de tecnología por valores unitarios, pero la inversión, la pregunta que se hace, el valor razonable de inversión de equipos, depende de la tecnología y de la tecnología que se quiere implantar y del sector industrial y el estado en el que está. Hay bastantes variaciones de precio entre tecnología low cost, medio cost, por así decirlo, y la alta tecnología. Lo que sí que les puedo comentar, no puedo dar datos concretos de la marca que yo represento, que, bueno, que son muchos valores de cada uno de los modelos, pero sí que puedo dar rangos de magnitud y, sobre todo, recomendaciones. Si nosotros trabajamos en una empresa, por decir algo, en un ingenio azucarero, donde nuestros activos, el valor de el precio, o sea, si destruyéramos la planta y tuviéramos que hacerla de nueva, por decir un valor, son 1.000 millones de dólares, son 100 millones de dólares, algo muy grande, 1.000 millones de dólares, hay un ratio que se estipula por experiencia y está tratado por organizaciones oficiales de mantenimiento, que entre un 4 y 6% del valor de reposición de una planta es el presupuesto total de mantenimiento, no del predictivo, total. Es decir, que si yo tengo una planta que vale 1.000 millones de dólares los activos, entre 40 y 60 millones de dólares sería lo que vale el presupuesto de mantenimiento. Y ahí están los salarios de los trabajadores, los preventivos, los predictivos, el material, etc. Una cantidad de cosas. Entonces, por una cierta dimensión, una empresa muy grande, se tiene este volumen, ¿no? Podemos hacer una empresa más pequeña, hidroeléctrica, con 2 o 3, 2, 4 turbinas de 20 megavatios, 100 millones, etcétera, y algo más pequeño. Eso sí, un equipo colector de vibraciones de una cierta calidad pues puede valer entre 20 y 30 mil dólares, depende de la marca, modelo, fletes, envío y aranceles. La reflexión que les intento hacer explicar es, ya sea cámara termográfica de un cierto nivel, 10, 15 mil dólares, equipo de ultrasonido aéreo entre 8 a 20 mil dólares, equipo de vibraciones un poco más alto, 20, 30 mil, y alineación algo igual. Si ustedes tienen un presupuesto de mantenimiento de 4 millones de dólares y es sabido que el predictivo es mucho más potente que el preventivo y tienen que hacer una inversión de 4 de tecnologías de 100 mil dólares y lo está retrasando año a año porque no le encaja, porque no lo coloca en el presupuesto de mantenimiento, porque dentro de partidas que no tienen que ver nada de tecnológicas, que son los salarios que hay que pagarlo, como es lógico, pero el preventivo, que se cambia la lubricación cada 6 meses porque nunca hice un ANCE, nunca hice un análisis de confiabilidad para saber
Si esa frecuencia de cambio de aceite, que me cuesta 100, 150, 200 mil dólares, que hay que hacerlo el cambio de aceite, en algún punto, en alguna máquina puedo hacerlo una vez al año. Es decir, si usted no puede justificar, presupuestar 100 mil dólares respecto a 4 millones de dólares que tiene al año, pues no es lo que estoy hablando. No estoy diciendo que se gaste 100 mil dólares por gastar, depende del tamaño. Pero los instrumentos predictivos no valen medio millón de dólares, no valen $1 millón. Valen 10, 15, 20 mil dólares. No son 500 dólares. Pero la capacidad de análisis de condiciones, de valores, de predecir el futuro en la condición de la máquina es muy grande. Los ahorros que se pueden conseguir si se implanta de forma correcta, no solo con la tecnología, con la formación, con la contratación de ingenieros de confiabilidad, con la implicación de gerencia, pues puede costar 100, 200, 300 mil dólares. Pero si se hace de forma correcta, el ROI, el retorno de la inversión, en algunos casos muy agresivos, donde se creció mucho la empresa y nunca se hizo nada, puede ser de meses. Puede ser de meses. Donde hay mucha actividad, hay bastante preventivo, incluso alguna tecnología predictiva y se quiere mejorar, pasar de un nivel 7 a 9, pues puede tardar 3 años, 4 años en el ROI. De forma general, lo más normal es que la recuperación de la inversión en predictivo no pase de 1 a 2 años. Y bueno, y ahí es un poco lo que... Entonces, claro, si usted quiere sustituir una cámara termográfica, un equipo de vibraciones que le cuesta 5 mil dólares por otro que vale 20, el problema que tiene es que en compras a veces le piden 3 ofertas de una tecnología y aunque usted compre 3 marcas diferentes, cada una marca con su modelo, pues presenta compras una precio de 5.000, otro de 10.000 y otro de 20.000 dólares. Yo le explico que usted no tiene 3 ofertas comparativas, lo que tiene son 3 ofertas diferentes. ¿Qué quiere decir tener 3 ofertas diferentes? Que no tiene 3 ofertas de lo mismo, sino que tiene 3 ofertas diferentes y no son comparables. No tiene ningún sentido. Esto es muy habitual hacerlo solo por precio, pero usted tiene que determinar las necesidades que tiene en función de la criticidad de sus máquinas, tamaño, potencia, histórico y sobre todo la velocidad en degradación de las curvas PF. Marc, no sé si se pueden hacer preguntas así Sí. verbal. Sí, por supuesto. Ok. Marc, el parámetro de frecuencia de intervención se refiere exclusivamente al uso del equipo de predicción, ¿es correcto? Sí. Ok. Me llama la atención porque normalmente se tiene el concepto de que si voy a hacer mantenimiento predictivo con equipo llámese de alta tecnología, otro de los parámetros que se consiguen es aprovechar al máximo la vida útil de un elemento de una maquinaria, ¿ok? Y entonces creo que ahí como que debería de haber algún valor que también va a aportar al uso de este tipo de tecnología, porque aprovechar 6 meses más de lo que en algún momento implicaba un cambio de un elemento de una máquina en valor de dinero es considerable, en algunos casos cuando hay piezas que son bastante caras. Y la otra que me llama la atención también, que no sé, ¿verdad? Yo es primera vez que me involucro en un webinar, es también bajar el riesgo de una falla intempestiva de una línea de producción que puede implicar pérdidas bastante mayores por dejar de vender un producto, por ejemplo, ¿no? Esos dos parámetros como que también ayudarían bastante a justificar la compra del equipo. Sí. Perdona, ¿eres Emilio? Emilio No. Arturo, sí, Sí, Honduras. perdón, Emilio Emilio, Arturo sí, de aquí. Honduras. Mira, la primera pregunta lo justificamos en la hipótesis 2. Como es un webinar, tenemos 30 minutos, no podemos dar más, o sea, no es que no pueda dar, o sea, no da espacio a dar más información. Toda la recuperación en a largo de MTBFs, que es la frecuencia de fallos, en a largo de ese cambio de aceite de 6 a 1 año,
en reducción de stock de recambios, porque dejamos la aleatoriedad, reducimos la aleatoriedad y conocemos mejor cada cuánto tenemos que cambiar un elemento, con lo cual reducimos el stock, reducimos la incertidumbre, reducimos las manos de obra, todo sumado lo ponemos con una hipótesis que son estos $4 hora. Y aquí podríamos llegar a hacer un webinar solo de explicar este concepto de los $4 hora en los ahorros. Pero lo tenemos justificado en estos $4 hora. O sea, al utilizar predictivo en lugar del preventivo, el predictivo, esa hipótesis son estos $4 hora que colocábamos aquí. Ok, una más para no Ay, no, quitar es que espacio. la segunda se me ha ido. Ajá. Te escucho. Sí. Cuando tú hablas de 10 años de vida útil del equipo predictivo, me imagino que tú, por tu experiencia, dices, bueno, si tú te fijas en el área de computación, por ejemplo, una computadora a menos de 6 meses, un año, ya prácticamente está obsoleta. En base a ese criterio también del desarrollo de las alternativas a nivel de equipo para predictivo, ahorita 10 años es como lo más prudente planificar, estimado. Sí, por desgracia, la informática que ha avanzado mucho nos compara con la tecnología predictiva. La tecnología predictiva, y te hablo muy de experiencia de diferentes marcas, de analógica a digital o lo que es el display, data de más de 25 años. Y la tecnología predictiva en sí, basado en analógica, hace ya 5 años que digo más de 40, con lo cual ya nos queda poco para entrar en 50 años. Y esa tecnología ha avanzado mucho en visualización, en capacidad de sensores, en los displays, pero la robustez industrial que tienen estos equipos no ha variado. La vida útil de un equipo proyector de vibraciones que se trata bien, se puede ser hasta 20 años. Es que no caduca. Lo que pasa es que como el gran volumen de nuestra digitalización es con los computadores, pues asociamos que no es creíble decir que un equipo industrial que tiene un precio, que tiene un valor, dure 20 años. La gente no se lo cree. Y es cierto, hay clientes que tienen equipos 12, 15 años. Pero como el mercado quiere circular rápido, porque el mundo gira por la economía, pues los fabricantes de tecnología pues sacan innovaciones pues de media 2, 3, 4, 5 años. Y de media podemos decir que gusta a las empresas incluso que sus equipos pueden seguir haciendo las vibraciones, termografía o alineación láser, pues tener una rotación de cada 10 años, pero no se quedan ni mucho menos obsoletos. Simplemente es así, son datos hechos. Cualquier consultor o vendedor o cliente te podrá decir lo mismo. Tengo más preguntas, pero quisiera dejar espacio a los demás compañeros. En Muy caso bien. de que no las hubiera, pues vamos a realizarlas. Estupendo. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguien quiere compartir alguna experiencia de implantación, de justificación de tecnología predictiva, que sea positiva, que sea negativa o que se ha encontrado en esta situación que quiere innovar, que quiere avanzar, o que la fábrica da más, crece, o las máquinas se van haciendo cada vez más viejas, aparecen más fallos y se le ve descontrolado? Los costes se van de presupuesto y si tuviera tecnología me ayudaría, pero como se me vaya por presupuesto nunca llego a poder implantar. ¿Alguien quiere compartir alguna experiencia o tiene alguna pregunta? Hola, Matt. Parece que no hay nadie. Entonces voy a aprovechar yo. ¿Hola? Sí, te escucho, Emilio. Ok. Eh,
Aprovechando el tema ya que el webinar prácticamente está orientado solo digamos, a la toma de decisión para compra de sí o no, dentro del concepto a nivel de mercado también se maneja bastante información antes de comprar. Mucha gente está a favor de la compra de equipo predictivo, otra gente no tanto, pero por lo menos en mi país, Honduras, yo lo que he notado es que, bueno, todos estamos conscientes que sí es muy útil, que sí genera valor agregado a la administración del mantenimiento, al mantenimiento de activos, pero donde se comete la mayor parte del error es a la hora de preparar el personal para el uso del equipo. Tú mencionaste, y eso lo tenemos bien claro, el equipo jala información, pero la esencia de todo eso está en la toma de decisiones, en el análisis de datos. En muchos casos, como te digo, implica conocimiento del equipo, no solo del equipo termográfico, del equipo predictivo, sino también implica el conocimiento del equipo que se va a evaluar, que se va a hacer el análisis. ¿Por qué razón? Porque si en muchos casos no hay un dato de una variación de temperatura en un elemento, háblese de una trampa de vapor, por ejemplo, y la persona que está con eso y va a hacer el análisis no sabe que en algún momento hay un cambio de temperatura, también se va a echar a perder ¿cómo se llama? El valor agregado que me genera el equipo. Entonces, ¿qué tanto requisito es que esa persona que vamos a preparar sea también un especialista en la máquina que se va a trabajar? Creo que eso ayudaría bastante a asegurar que el uso del equipo sea exitoso. Sí, Emilio, la respuesta es sí. La respuesta es que se tiene que ser conocedor. Te digo así contundente para dar la explicación, porque si lo hago al revés, luego casi se olvida. Yo soy consultor de mantenimiento, me doctoré y me he especializado en implementación de mantenimientos, sobre todo en industrias, más en industrias de proceso, y el modelo de trabajo es, para poder entenderlo, para poder visualizarlo, es que en el modelo que yo he interpretado, que he estado años entendiendo diferentes sectores industriales, más de procesos, es que la implantación de un mantenimiento predictivo, tiene, para poder escalarlo en 10 partes, para poder visualizarlo, en 10, la compra de la tecnología está en el paso 7. Está en el paso 7. A mí me dicen, y del paso 1 al 6, ¿ustedes lo tienen desarrollado? Dice, no, yo sí, ya está, sí, claro. No. Pero usted sabe lo que... No, a usted no me refiero a usted, Emilio, me refiero en general, es una forma de expresarme. ¿Qué es del paso 1 a 6? Hombre, primero, saber en qué sector está usted trabajando. Ingenio, hidroeléctrico, hay fluidos, hay químico, hay petrolero, hay gas, hay mucha rotación, hay inversiones, en qué país estoy, qué máquinas tengo, qué potencia. Tengo 1000 máquinas de 10 kilovatios, tengo 6 máquinas de 100 megavatios. Eso hay que saberlo. Luego el estado en que están las máquinas. Son viejas, son nuevas, hay rotación, hay recambios, no hay recambios, hay proveedores de esas piezas, no la hay muchos aranceles. Todo esto, estudio de situación inicial de la fábrica, hay que dominarlo. Y si no, le ayudamos a hacerlo. Bueno, no es una cuestión que tenga un modelo hecho o no hecho. Lo que sí que tiene que ser sensible, tiene que ser consciente. Haga usted lo que quiera. ¿Contrata un consultor? No lo contrata. ¿Lo hace usted o no lo hace? Magia no hay. Si usted, de una escala, como yo explico como consultor con mi experiencia, que venga otro y que explique otra cosa. A mí me parece muy bien. Yo llevo más de 15 años en esto. Una escala del 1 al 10, el 95% de mis clientes me dice que del 1 al 6 ni le da importancia por ego, porque ya lo saben, porque no son capaces de recibir una formación, porque no se les puede explicar. Chicos, yo solo me dedico a esto, yo no sé tocar el violín ni el piano, yo solo sé hacer esto, llevo 20 años haciendo esto. Pero si yo le digo que usted tiene que saber qué es su empresa, qué
qué valor tiene, qué sensibilidad. Y vamos aterrizando. Que si usted tiene trampas de vapor y cómo trabajan, qué MTF tiene cada modo de fallo de cada una. Pero claro, yo no puedo saber un ANFE, que es una cosa dura, fuerte para una trampa de vapor. Ok, pues entonces dígame qué equipos más críticos tienen en su empresa. ¿Cuáles son los más críticos? La caldera, sí, pero la caldera es muy grande. ¿El soporte de la caldera es la caldera? Sí. Entonces, ¿qué vamos a estudiar? ¿Una cromatografía de una viga de una caldera? No tiene sentido. Usted tiene que tener algún modelo para llegar al punto 7 que determine el qué. ¿Cuáles son los modos de fallo críticos de las máquinas críticas de su empresa? Si esto lo tiene más o menos claro, ya puede llegar al punto 7. El 95% de empresas, ¿qué hace? Que compra tecnología. ¿Por qué? Porque es bonita. Porque es bonita, porque da análisis de vibración, termografía. Yo le digo a mis clientes en consultoría, ustedes quieren, en Centroamérica, es más difícil, en España, que hay muchísimos proveedores, ustedes quieren a las 4 de la tarde que yo les dé a las 5 de la tarde ofertas, 3 ofertas de diferentes proveedores de marca de termografía y vibraciones y ultrasonidos, y yo se lo pongo. Le pongo a hacer 3 llamadas y 4 meses y ya lo tiene, ya tiene la tecnología. Usted le tiene $200.000, pues cómprelo y déjame tranquilo. Ahora, si su gran problema es, primero, no saber cómo se usa la tecnología, tenemos un problema, porque ese es un paso. Segundo, si su problema es, imaginemos que ya dominamos, recibimos la formación de cómo se usa la cámara termográfica, cómo se usa, cómo se ponen los sensores y la información que nos da. Segundo, la ciencia de lo que dice una variación de temperatura en una trampa de vapor, como has comentado, o de un cuadro eléctrico. Bueno, pues ingeniero, perfecto. Si nosotros creemos que ya está solucionado, pues ya podemos apagar el chiringuito, como decimos en España. Porque el ingeniero formado, incluso el ingeniero de confiabilidad, sabe de uso de la tecnología, si se le da la formación, y de la ciencia, pero no sabe de planificación. Nadie le ha pedido que planifique, nadie le ha dicho que tenga estudios económicos y estudios de entender una estrategia económica. Nadie se lo ha pedido. ¿Qué resulta? Que podemos tener CAT3 de vibraciones que son eminencias y en lugar de machacarlos con el buen perdón de la palabra, de utilizarlos, de sacar su máximo rendimiento, analizar datos, lo que hacemos es que programen rutas, que vayan a coger el equipo. ¡Ay, mire! Se quedó sin batería. Cambie la batería. No, pues la batería está defectuosa. Llama al proveedor de la tecnología a ver si le cambia la batería. Pues muy bien. El señor va haciendo horas. Pues coja el colector y vaya a medir. No espere que aún la planta está parada porque están haciendo una limpieza y aún no va a arrancar. Con lo cual, o sea, si usted tiene un CAT3 de vibraciones con un nivel elevado y le asume 14, 20 funciones que no son intrínsecas de su valor, que es el análisis de vibraciones, lo que nos está implantado el predictivo. Esto pasa en muchos sitios. ¿Por qué? Porque no se toma como un proyecto, se toma como una acción más, se toma pues como el proveedor que viene a traer correas, pues hacer predictivo. Menos, señores, lo que no podemos es estar verbalizando, haciendo webinars, explicando, haciendo posts en LinkedIn, de que el predictivo, el proactivo, y luego me voy a implantar y cojo y tengo la misma sensibilidad sobre mi mejora, que a veces se mejora un 20% en el presupuesto, 20, 30 y 50. Tengo la misma sensibilidad que el señor que entra por la puerta y deja mis rodamientos como una acción logística. Y es así, no tiene más. Es decir, en resumen, en un modelo de implantación del predictivo, la compra de tecnología está en el punto 7. ¿Cuál sería el punto 8? El uso de la tecnología. El 9, pues el 9, interpretación de datos y el 10, toma de decisiones. Y del 1 al 6, ¿qué es el del 1 al 6? Porque estoy explicando análisis de criticidad, estado de máquinas, estado de histórico de averías, una cantidad de procesos, metodologías. Necesito una RCM, un TPM, un LCC. ¿Qué metodología necesito en función de mi fábrica? Implantarla para que cuando yo tome la decisión de qué técnicas de mantenimiento aplicar, esa técnica que yo decido sobre esa máquina crítica, sobre ese modo de fallo, que yo digo voy a solucionar para que no aparezca el modo de fallo, sea una cámara termográfica o vibraciones, sepa con qué frecuencia intervenir. Cada semana, cada mes,
cada 6 meses, etcétera. Una vez lo tenga, entonces sí, pues el punto 8, la formación, y el 9, la ciencia y los informes y el toma de decisiones. Pero si del 1 al 6 me lo salto, el 7 si solo se toma por experiencia o por oídas o por presión del proveedor que vende tecnología o porque me sobran $100.000, mucho porcentaje de veces lleva si no es fracaso, a no un rendimiento óptimo de la tecnología. Y estamos en el sector perjudicados, justos por pecadores, que se dice, es una forma de expresarlo. ¿Por qué? Porque del 1 al 6, que es lo más importante, de mi punto de vista, no se obvió. ¿Qué tan crítico es mi máquina? ¿Me explico? No sé si me he explicado un poco, Emilio. Sí, no, claro, lo entiendo bien. Definitivamente. Yo en lo personal realmente creo bastante eso y tengo bien claro, como te decía, eh, hay factores, hay equipos que con 1 hora de producción que se pierda, por ejemplo, por una falla intempestiva, por X o Y razón, puede representar miles de dólares en pérdida. Exacto. ¿Alguien más quiere comentar algo? Nos hemos ido reduciendo el foro. Mark, Sí. no sé si puedes leer ahí una persona que escribió en el Ah, chat, hay una pregunta ahí. sí. Perdón. La pregunta es, ¿cuánto tiempo se dura normalmente para alcanzar una madurez razonable de interpretación de la información de vibraciones? En general, la implantación de la técnica de análisis de vibraciones, más o menos, como yo explico por experiencia, tiene para alcanzar un nivel 50-70%, mejor dicho, la primera fase, hasta un 50% de implantación, en menos de 6 meses se aplica con tecnología en niveles globales y espectrales, algún equipo que haga cosas a nivel espectral. En 6 meses se aplica de 50 a 70%, estaríamos ya hablando de un CAT2, pues depende del uso. Puede ser hasta 2 años máximo. Si se tiene una cierta frecuencia, si estamos midiendo cada 6 meses, puede ser infinito. Solo con que tenemos unas máquinas, miramos niveles globales, que va con la norma ISO 10816, y ya empecemos a hacer jueguecitos, empecemos a tocar lo que son los análisis espectrales, viendo los primeros fallos de desequilibrio, desalineación, fallos de rodamiento, que tienes el código de rodamiento, esto en menos de 2 años se hace. Del nivel, está hasta un nivel ya 70. Del 70 al 90, pues estamos hablando de un CAT3, donde ya utilizamos técnicas avanzadas, empecemos a entender qué es análisis modal, el arranque parada de máquinas, vemos órbitas, ya tenemos múltiples modos de fallo en una máquina porque hay varias etapas de engranajes en un reductor que le enmascaran con varios códigos de rodamientos, radiales, cónicos, diferentes fuerzas que empujan. Tengo un ventilador por ahí, unas correas que deslizan. Todo esto se hace complejo con sus armónicos, entonces se van enmascarando los espectros. Es un nivel Cat3 de vibraciones que ya determina que puede hacer un análisis espectral. Mínimo son 3 años. O sea, si en el CAT2, si vamos rápido, en un año, casi 2, lo podemos sacar, en un CAT3, ya este nivel que explico, mínimo son 3 años. Y luego ya el nivel 90 a 100%, yo he conocido gente en el Departamento de Mecánica de Fluidos en la UPC que llevan 40 años en esto y no están al 100%, se dedican a la investigación. Desde hace más de 40 años la universidad pues invierte en computación para hacer análisis de elementos finitos
y cada 5 años que avanza la tecnología pasa de hacer elementos finitos de cómo varía el agua en turbinas hidráulicas con 1000 nodos a 1000 millones de nodos que vamos ahora y nunca acabas. Y esos fenómenos aleatorios que hace el agua, la excitación que le provoca en turbinas hidroeléctricas, pues es lo más avanzado que yo he visto en análisis de vibraciones. Ahí tenemos un catedrático ya de ZDATE, Eduardo Busquiza, que es el secretario de hidráulica de toda Europa, y estará en un 99%, pero un 100% no se llega. Un poco es el proceso. Para tener una implantación real en la empresa, para poder utilizarla con ganas, con 2 años, CAT2, con 2 años, se hacen cosas muy interesantes. Pero, ojo, no tomemos este dato como un invariante. Solo pasar de escuchar el sonido a utilizar un colector de datos de valores globales, ya ni espectrales, que es algo sencillo, utilizando la norma, se avanza mucho, se va al 50%. No esperemos al año siguiente a que nos compren un colector de vibraciones, si yo sé que no voy a avanzar espectral, de $3000, trabajando un año más o 2 años más, con valores por experiencia, porque no soy capaz de, bueno, capaz, o usted, o la empresa, o quien sea, de comprar un equipo que al menos mida valores globales, porque se avanza muchísimo. Lo que pasa es que del nivel valor global al espectral se avanza mucho más. Pero no podemos querer, como pasa en muchas empresas, de no hacer nada, 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 nada. Es que ni saber lo que es una vibración, a que mañana me compro 1 kilo de análisis de vibraciones. Esa forma de escucharlo me pone histérico, porque no va de eso, va de ir proporcionalmente hasta tener un nivel de madurez. Eso es un poco los porcentajes, David. La compañía donde tú trabajas da training en esta área, por ejemplo, análisis de vibraciones, termografía, a los niveles de los que acabas de hablar. Sí, en vibraciones, alineación láser, ultrasonidos y termografía colaboramos con otra empresa. Sí, damos todas las técnicas. Ahí somos diferentes consultores que colaboramos, tanto en A estas nivel de, técnicas como implantación de lo que he explicado, de ese de 1 a 6, ¿cómo se hace? Pues nosotros lo hacemos mediante la auditoría o proyectos personalizados, porque al final una formación en termografía es una cosa muy necesaria, pero va paquetizado dentro de un curso y con su certificación, y a veces nos olvidamos, cuando hacemos el curso de termografía, tenemos 1000 cuadros eléctricos y no sabemos a qué hacerle foto. Sabemos la respuesta que nos va a dar de temperatura este cuadro eléctrico o esa trampa de vapor, pero tenemos 200 válvulas de vapor y no sabemos por cuál empezar. Hay que empezar por una. Usted no puede decir, vamos a hacer 200. ¿Y qué coste tiene hacer 200? ¿Y qué nivel? Entonces esa implantación pues también la hacemos. De acuerdo. Sí, no, está muy interesante. Sí me interesa bastante el training y los medios que utilizan para ello, si hay entrenamiento online, qué sé yo, y saber de costes, principalmente termografía y en vibraciones. Pues aquí le doy los datos de contacto. Si quiere enviarme un mail, pues con gusto le estaré cotizando. Correcto, correcto. Ahondando un poco más sobre lo que hablabas y sobre la pregunta que te hice y la que hicieron en el chat, la última, creo que están amarradas una con la otra. Yo tengo 28 años de experiencia como ingeniero mecánico en el área de mantenimiento y te hacía el énfasis precisamente de eso, te decía qué tanta experiencia, ok, de acuerdo en cuanto a lo que tú dices en las etapas de aprendizaje, pero sí suma bastante, te lo digo por experiencia, lo he hablado con colegas aquí en Honduras, que en muchos casos ese paso se omite cuando tenemos a la par al tipo que desarma la máquina, que conoce la máquina. Porque ahí no hay que dar mucha vuelta, pues una trampa de vapor, bueno, todos lo deberemos de saber, es muy elemental a la hora de los ahorros energéticos, ¿verdad? Esa es la esencia en general, una trampa de vapor en buen estado
me ayuda a separar el vapor del condensado y como tal, mala utilización del vapor en un determinado momento, ¿va? Pero resulta, te lo digo porque aquí hemos visto, obviamente no se hizo como tú lo acabas de hablar acá, te trajo un muchacho en una empresa, compraron el equipo, lo mandaron 6 meses a entrenamiento, el hombre nunca había estado en una planta a nivel de mantenimiento, entonces cometía errores como eso. Y traje a colación una trampa de vapor, que es algo más sencillo, que es fácil de entender, ¿no? Que no si no hay variación de temperatura, hay un problema y hay que corregirlo. Pero cuando hay un mecánico que ya conoce bien el equipo y se hace ¿cómo te diría? Un trabajo en equipo con el evaluador o con la persona que va a andar con las herramientas de predictivo, creo que hay muchos pasos que se pueden ahorrar a nivel de training. Sí, Porque, ¿verdad? O sea, te lo digo por experiencia, pues entonces a veces con solo un poquito y teniendo la gente adecuada a la par del que está haciendo los análisis, uno va a ayudar en los criterios para tomar decisiones y el otro va a ayudar en los criterios, le va a facilitar, ¿ok? El análisis de un estudio para que después se tomen decisiones. sí, estoy totalmente de acuerdo, Emilio. No, en ese sentido no estamos discrepando, simplemente estamos explicando lo mismo de diferente forma. Yo explico que para implantar un predictivo vemos una regla de 10 pasos y que hay 6 pasos que hay que cubrir. Si tenemos la suerte de tener un mecánico que tiene esa habilidad y por nuestra criticidad de más, ya nos cubre 4 pasos, esos 6 pasos, fantástico, pero lo que no tenemos que hacer es autoengañarnos. Si nosotros Correcto, decimos que ahí tenemos estoy un de acuerdo. mecánico y nos cubre los 6 pasos, y decimos, es que este mecánico sabe de estas trampas de vapor y nos cubre los 6 pasos, perfecto. Señor mecánico, que usted toda esa experiencia como mecánico, me puede decir, insisto, yo pongo mi caso académico, de las 200 trampas de vapor o de los 5.000 activos que tenemos, ¿por cuál vamos a empezar? Y diré, es que yo no soy planificador de mantenimiento, yo sé de mecánica. Usted dígame cuál Obviamente, es obviamente. el más crítico. Y por su experiencia le dirá el primero y el segundo y el séptimo. El 28º equipo más crítico se lo puede decir. Bueno, pues, si se lo ha apuntado, pues igual sí, de hecho un modelo de criticidad, pero no es su trabajo. Yo lo explico con Correcto, ¿no? empresas dominadas con pocas máquinas o elementos muy grandes, pues ese modelo sí que yo he llegado a ver a cubrir los 6 pasos. Autoengañarnos por querer ahorrarnos $50.000 cuando luego los perdemos, es algo que tenemos que desaprender para volver a aprender. No tiene más. Como no hay una tendencia clara en la academia, pues diferentes consultores pues lo hemos ido desarrollando por experiencia, por observación de método científico, observación de la realidad y desarrollar modelos de trabajo. Yo me dedico a esto. Si uno dice, no, es que mi mecánico tiene muy claro, yo tenía un mecánico en un cierre mecánico de un agitador de planta química, unos $3.000, $4.000 el cierre mecánico y están muy buenos mecánicos. Y hasta que no venga el mecánico A, eso dicho por el supervisor, yo estaba de gerente de mantenimiento, no se monta. Y el chico pues igual venía de tarde o tenía descanso, venía al día siguiente y ahí estaba el agitador parado porque ya pasó que si lo montaba otro mecánico, ¿qué quiere decir? ¿Que el otro mecánico es malo? No, sino que lo coincidió por guardia, por turno, por habilidad, porque sabe, porque su hermano trabaja en una empresa de cierres mecánicos, por lo que sea, que lo monta mejor. Pero no es que sea el otro mecánico malo, ni mucho menos, porque igual el otro mecánico pues sabe desmontar un reductor y el otro no tanto, no es más. Ahora, autoengañarnos pensando que esos 6 pasos los tengo cubiertos porque tengo buenos mecánicos, depende. Igual cubro mis necesidades, pero si no las cubro, pues tranquilamente puedo pedir ayuda de fuera. No, de acuerdo, de acuerdo.